11 minutos, el Padre Cecilio de los Santos, de la Iglesia de Jesús. Seminario Menor, Jesús Buen Pastor, y la parroquia San Mauricio Mártir de los Jardines. Mauricio Mártir. Padre, bienvenido, buenas tardes. Qué bueno que usted está por aquí. Un día que ha sido como un poquito agitado. Bueno. Y después además de que yo me hice una herida. Un dedo aquí, habrá que darte puntos 5 libras de sangre. Pero tú hablaste de que por una moriqueta que te hiciste en el dedo. No, una astilla por debajo de una uña. Ahora, señores, ustedes saben que los hombres son eso mismo, los hombres son. Gritó y Cristian, tú eres. Cristian, disculpe, padre. Cristian, pero la bienvenida de ayer fue que tú estás grande y colorado y demás. Tú no podías gritar tanto por eso. La molestia. Por la molestia. No, hombre. Ay. Padre, bienvenido. Mire, estamos en Semana Santa. Sí. Estamos en Semana Santa. Para un... Lo que uno ve a la gente yendo en la terminal de autobuses, llenan las tiendas. Vamos es que estamos en vacaciones. A lo real, al verdadero origen de la Semana Santa. Y el comportamiento que espera la Iglesia Católica de su feligresía en estos días donde los tiempos han cambiado. Tenemos un estado laico donde cada quien, no como antes que había una imposición fruto del asunto de las dictaduras y estas cosas, sino que cada quien escoge el camino en buena democracia. Pero hay una gran población cristiana y también católica. ¿Qué espera la Iglesia Católica de su feligresía en estos días? Gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias a todos ustedes. Yo creo que todos los años tenemos esa hermosa oportunidad. La Iglesia como que separa este tiempo litúrgico para que nosotros nos adentremos dentro del misterio de lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que lo que más espera la Iglesia es una adhesión a la fe y una configuración con la persona de Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado reinando a la derecha del Padre. Y yo creo que lo que más podemos nosotros los cristianos honrar al Señor es simple y llanamente viviendo una experiencia de santidad y de conversión sincera. ¿Y cómo sería, padre, en este momento, en este 2015, con un país, como siempre, como en una crisis permanente, pero también con una alegría rebosada de manera permanente, vivir esa, si se quiere, ese sacrificio, que es lo que plantea la Semana Santa? De hecho, aprendí hace poco, porque fui a una iglesia y no vi flores, y me dijeron, no, es que en Cuaresma. Estamos en Cuaresma. En Cuaresma no hay flores en el altar. Y mira que yo desde chiquita iba a la iglesia y no había notado la diferencia. O sea, cómo asumir ese sacrificio que se nos invita a través de la Biblia, en este caso de la religión católica, cuando hay tantas como tentaciones diarias. Mucha gente se va de vacaciones y tú dirás, pero es que esto no honra a Dios. Es que este es el único momento del año donde real y efectivamente la mayoría de las personas están de vacaciones. Así es. Fíjate que la Cuaresma son 40 días de ayuno y de oración que nos recuerdan simple y llanamente que somos hombres, mujeres, débiles, pecadores, que con facilidad incurrimos en el pecado. Entonces la Iglesia lo que nos invita en esos 40 días es a recordar que somos frágiles, que debemos de fortalecernos con la palabra, con el estudio de la Biblia, que debemos también vivir la caridad, el amor y también hacer presentes los misterios del Señor, que sufrió en carne propia lo que fue su muerte y resurrección. Y este tiempo nos lleva sobre todo no a la tristeza ni al dolor, sino a la vida. Porque después de la Semana Santa, ¿qué esperamos? La resurrección. 50 días de celebración, de aleluya. Y ese mismo hecho que tú dices, de no tener flores, no se canta el aleluya, los domingos no se canta el gloria, es recordando la fragilidad humana y lo que es nuestra vida de tentación y de nuestra fragilidad. Eso es lo que esperamos y lo que la Iglesia evoca con celebrar la Semana Santa. Padre, hay una condición y una conducta que históricamente ha caracterizado a la Iglesia Católica y que quizás la diferencia de otras formaciones religiosas, inclusive cristianas, y es por su identificación con la sociedad. Y eso inclusive se expresa casi siempre en el contenido del sermón
de las 7 palabras. Es decir, la tendencia a poner el dedo sobre la llaga, con una visión sacra, con una visión de fe, pero siempre aterrizando en los problemas que afectan a la sociedad actual. Usted, por ejemplo, que es una persona que evidentemente está vinculado muy directamente a la realidad cotidiana de este país, ¿qué piensa usted que son los temas importantes en lo que la Iglesia y los dominicanos debemos detenernos a reflexionar en esta Semana Santa y en el resto del año? Yo creo que uno de los principales temas a reflexionar en esta Semana Santa es el asunto de la educación y también la pobreza, la salud, que son los principales temas, y temas también en que la Iglesia está trabajando y que a lo largo de toda la historia ha estado presente en la educación, en la salud, en los centros comunitarios, en los centros rurales, en las escuelas, la enseñanza, a estar siempre al lado de los pobres. Y las 7 palabras, simple y llanamente que tú haces referencia a ello, fueron las últimas 7 expresiones que Jesús dijo antes de morir. Y cada año, simple y llanamente, hacemos una reflexión, hacer presente lo que Jesús hizo, que todavía se sigue haciendo real, haciendo actual, lo mismo que Jesús padeció, sufrió, se sigue viendo hoy también en nuestra sociedad, en las personas más débiles y más pobres de nuestra sociedad. Usted soslaya quizás con esa definición el tratamiento de los asuntos públicos, es decir, los problemas que nos afectan a todos, los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de la sociedad, de la economía, de las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad dominicana. Y yo lo digo porque, bueno, en estos días la sociedad dominicana ha estado bajo el impacto de algunas situaciones públicas que tienen que ver con las políticas públicas, específicamente el tema de la corrupción. Eso para usted es un tema que se puede discutir en otros escenarios, no necesariamente, por ejemplo, en el ánimo de la feligresía católica dominicana. No, y la Iglesia de hecho lo trata, el tema de la impunidad y de la corrupción. Nosotros estamos todos los domingos y todos los días hablando de este tema y yo creo que no se puede dejar de lado. Okay. Y la Iglesia como misionera y como profeta, que tiene que ser profeta, anuncia el plan de salvación, pero también denuncia las injusticias que acontecen también en nuestro alrededor, la corrupción galopante de este país. Siempre la Iglesia lo está haciendo. Padre, ¿es cierto que se leyó un documento en las iglesias en contra de la impunidad del domingo último? No tengo conocimiento. Pasado. No tengo conocimiento de ese documento. No, o sea, no llegó un documento para la homilía. Para todas, la homilía en todas las iglesias. A la suya no llegó. No tengo conocimiento de ¿Usted dio misa? Yo celebré todos los domingos. No le llegó ninguna orientación. Este domingo usted la dio. Sí, yo celebré. Padre, Ya, precisamente, ¿cómo, vamos a decir, a lo interno de la iglesia se coordina, si es que existe tal coordinación, con el tema de la homilía? Porque hay sacerdotes que uno dice, bueno, son muy libres. A veces la homilía está sujeta al evangelio. En otras ocasiones, pues, se matiza hasta de un problema social, de una situación. ¿Existe como una línea que en algún momento le bajan a ustedes o siempre está a discreción del celebrante? Cada domingo tenemos un evangelio, unas lecturas que son universales. A donde quiera que haya iglesia católica se leen las mismas lecturas. Pero la homilía es a merced de cada participante. Yo como sacerdote me preparo mi homilía. Pero no hay una línea bajada del obispo ni del Santo Padre de que hay que hablar tal tema, sino que eso sí que tenemos que hacer una lectura actual de lo que es, porque la palabra de Dios se encarna en la realidad y en el momento. Claro. Padre, un mensaje final a los que se van y a los que se quedan en la ciudad. En conclusión, padre, o sea, ¿cómo practicar la fe católica en la playa o en la montaña? Porque la señora es muy cristiana, pero el marido quería su playa y los muchachos también. No. Y ella que es muy cristiana y él también, pero está en la playa o en la montaña con Padre, los niños. Y también ¿de qué manera? Súmele a eso, ¿de qué manera pueden practicar esa fe los profesionales como Pablo y Cristian que se quedan en la ciudad porque no tienen dinero? Vamos a la iglesia. ¿Pero por qué no tienen dinero? Fíjate, estamos aquí. Yo creo que la fe es un elemento particular que lo celebramos en comunidad, en iglesia.
Y yo creo que los malos no son las playas, ni siquiera los carros, ni la carretera, sino la prudencia. Yo creo que debemos de ser prudentes, de saber que yo necesito la vida, de que la otra persona también la necesita y podemos salir, pero siempre hacerlo en orden. Vivir la fe, respetar los valores de los demás y la vida de los demás. Y vivir esa fe siempre, donde quiera que estemos, no importa que estemos en el templo, fuera del templo, saber que somos cristianos y la fe la llevamos dentro, en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Padre. El Padre Cecilio de los Santos estaba con nosotros con un hermoso mensaje a propósito de Semana Santa. Cambio y fuera, Mauricio.